Vamos a entrar en seriedad porque vamos a hablar de un tema bien bonito, por supuesto que como siempre abrimos un espacio para que usted haga las preguntas del caso. Yo no sé si le ha pasado, pero uno a veces mientras está caminando o de repente se levanta luego de haber estado sentado por mucho rato y le comienza a dar vuelta a todo. Usted dice, me monté en la tagada de repente, ¿qué es lo que está pasando? Todo le comienza a dar vuelta alrededor y alguna gente dice, bueno, es que me estoy mareando, me acabo de marear. Otra gente se lo achaca al vértigo y dice que es que tiene vértigo y utilizan mareo y vértigo como si fueran sinónimos, como si fueran la misma cosa. Y hoy queremos aprender que no son igual y vamos a aprender las diferencias y las características de cada uno. Así que le invitamos a que nos haga sus preguntas sobre este tema, vértigo y mareo, diferencias entre ambas cosas. Y está con nosotros el médico internista Roberto Carrillo para explicarnos. Doctor, buen día. Bueno, buenos días, don Randall. Usted es tan serio y nosotros ahí vacilando, ¿va? No, la agrada uno el día viernes, ¿verdad? La alegría de la juventud. Actitud de viernes. Así es, sí, bueno, señor. Pura vida. Doctor, sí es común que la gente confunda ambos términos, ¿verdad? Sí, es muy importante la pregunta que usted hace, pero sin embargo, permítame, para que los televidentes les quede muy claro cuál es la diferencia. Entonces, hablemos primero de lo que es el equilibrio. El equilibrio consta de tres partes. Uno, el oído, que es lo más importante. Tenemos la parte del sistema ocular y los receptores propioceptivos, que son la parte muscular. Entonces, son tres elementos. El equilibrio. De esas alteraciones de esos sistemas son los que va a provocar, ya sea tanto el mareo como el vértigo o el desequilibrio, que también es muy importante incluirlo dentro de esos dos síntomas. Ahora, para poder entender el oído medio, tenemos el oído medio y el oído interno. El oído interno es donde tenemos un sistema vestibular, que es el que se controla, donde hay unas estructuras anatómicas muy pequeñitas, que son como canales semicirculares, donde existe una serie de estructuras, líquidos, que es lo que van a compensar, y dentro de esos canales circulares existen unas membranas, algunas piedritas, digámoslo así, que están dentro de una membrana, que muchas veces se sueltan dentro de esos canales, dentro de ese líquido, va a provocar lo que vamos a llamar el vértigo o el mareo. También tenemos receptores que tienen que ver con ¿qué? Con alteraciones importantes del movimiento de la cabeza. Recordemos que el equilibrio tiene que ver con la parte de la posición de la cabeza y también con la gravedad o el espacio. Entonces nosotros tenemos estructuras en el oído medio, en el oído interno, donde va a regular esos movimientos, que son movimientos circulares de la cabeza, y otros elementos también que van a movilizar, ya sea que la cabeza se movilice para el lado izquierdo, para el lado derecho, hacia arriba, hacia abajo, o hacia adelante o hacia atrás. Entonces ahí es donde vienen los diferentes aspectos. Hay mareos, hay vértigos, hay desequilibrio por problemas visuales, y hay mareos y vértigos y desequilibrio también por problemas propioceptivos de la parte musculoesquelética, que es cuando la gente comienza a tener trastornos de marcha. Claro, muy bien, gracias por esa explicación. Como son dos conceptos diferentes, si le parece, empecemos hablando del vértigo. Correcto. ¿Qué es vértigo? Ok, bueno, todo es cualquier sensación de movimiento. En esto, hoy en día, ha variado mucho. En los últimos 2 años han venido los conceptos diferentes de valorar lo que es vértigo. Vértigo es toda sensación ilusoria de movimiento. Anteriormente se decía que era todo lo que gira uno gira alrededor de un ambiente o las cosas giran alrededor de uno. Y que eso puede ser un problema de tipo objetivo subjetivo. Entonces, para poder entender, para que a la gente le quede claro, es toda ilusión que uno pueda sentir de movimiento. Y el mareo entra en la sensación de ese grado, pero en menor tiempo, asociado a otros síntomas como las náuseas, el vómito, la sensación de sudoración. Entonces, vértigo y mareo son totalmente dos aspectos muy diferentes. Entonces, para que nos quede claro, doctor, la sensación de vértigo es que todo me da vuelta. La sensación de todo lo que da movimiento. Que todo alrededor me da vuelta. Todo me da alrededor de vuelta o yo doy vuelta. O yo doy vuelta. Eso es lo que se decía anteriormente. Ahora, la definición reciente es de que el vértigo es toda sensación de movimiento que la persona percibe sin existir. Es una alucinación. Ok, no es real. No es real. Ok, ¿cuánto puede durar en promedio un episodio de vértigo? El vértigo puede durar minutos hasta horas. Porque el vértigo, sí, correcto. Imagínese una persona sintiéndose así durante horas. Correcto, por eso es que a nivel mundial la literatura
señala de que son síntomas y signos muy invalidantes para las personas. Imagínese usted una persona que no puede estar en su equilibrio. De ahí que la importancia tiene del diagnóstico, el abordaje clínico que el médico debe hacer cuando el paciente llega a dar su síntoma de vértigo o mareo. Y ahí es donde tiene que estar la ayuda del médico en la historia clínica y en el examen físico que nos ayuda a nosotros a orientarnos si eso es. ¿Y cuáles podrían ser las causas más importantes de vértigo particularmente? El vértigo particularmente, el más frecuente, hay un vértigo posicional, porque recuerde que es posición, paroxístico o benigno, que se llama, que es el que todos tenemos cuando estamos acostados, que nos levantamos, que nos movilizamos en la cama, o vamos a colocar la ropa, a guindarla, o hacemos algún movimiento brusco. Entonces ahí es donde se asocia más ese vértigo paroxístico, porque es benigno, porque se puede tratar con ciertas maniobras que muchos especialistas que ya se dedican a eso lo pueden hacer y recuperar. Eso quería preguntarle, si el vértigo se puede solamente controlar, digamos, tratar y controlar, o se cura. No, el vértigo, este vértigo que yo estoy mencionando, que es una alteración vestibular del oído interno, este vértigo lo que sucede es que muchas veces esas piedritas que yo le digo que existen a nivel de esos canales se sueltan y se sueltan a través de un líquido que se llama endolinfa. Y al movilizarse dentro de esas estructuras se movilizan y quedan como sueltas. Y ahí es donde el paciente va a tener ya sea una alteración importante, tanto ya sea lateral, del oído izquierdo, del oído derecho, en forma circular, adelante o hacia atrás. Eso se puede recuperar con ciertos movimientos y se puede curar ese digamos, vértigo benigno paroxístico. Que los médicos, los otorrinos o algunos neurólogos son los que se encargan de hacer ese tipo de maniobras, o algunos quiroprácticos que se dedican a esa situación. Pero evidentemente sí es importante averiguar, identificar lo que está pasando y lo que está provocando eso, ¿verdad? Bueno, usted dio en el meollo del asunto, don Randall. Ahora el médico tiene la responsabilidad porque imagínese que de 3 personas, una ha tenido un vértigo, un mareo, por alguna razón. Mucha gente. Mucha gente. O sea, a nivel mundial, el 50% de la población que se queja de estos síntomas y estos signos tiene que ser una historia clínica muy completa. Hay que averiguar, en primer lugar, el episodio, la duración del episodio, las características que tienen, si está asociado o no está asociado a otros síntomas, como son los ruidos en los oídos, los zumbidos en los oídos, los acúfenos en los oídos, que son manifestaciones. Y además se asocia también la pérdida de la audición. Entonces, hay patologías del oído interno que se pueden progresar y que son irreversibles, digamos, a la evolución. Entonces, nunca van a tener cura. Entonces, de ahí es donde está el médico que tiene que valorar. El médico, por excelencia, el examen físico, tanto un médico general como un especialista, al hacer el examen físico se va a orientar mucho si este vértigo o este mareo es un vértigo periférico o es central, y a través de la historia clínica, qué antecedente importante, qué fue el detonante que el paciente presentó. Ahora, hay que diferenciar muy bien, como le dije al principio, será un problema del oído, que es el dominante, o será un problema ocular, como sucede con el vértigo, la cianostosis, que es cuando la gente viaja, ¿verdad? Que se monta en un vehículo, el vehículo está en camino, y entonces la gente se siente con un vértigo. Y ahí es visual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la gente muchas veces va en su vehículo, siente la náusea, siente el vómito, siente el deseo de la sudoración profusa, la hipotensión, etc. Entonces ahí tenemos una indicación precisa de que es más que todo visual. ¿Qué es lo que se hace en ese caso? Bueno, que referir al paciente para que madure su sistema vestibular, para que trate esa sensación de vómito del viajero. Eso es una indicación. Muchas veces podemos tener vértigos que son dados por problemas musculoesqueléticos, que son los trastornos de marcha, donde ya tenemos problemas de tipo central. ¿Qué es el tipo central? Enfermedades inmunológicas, por ejemplo, la esclerosis múltiple, o un hematoma hemorrágico de la parte cerebral, o algunas alteraciones importantes. Entonces ahí el médico valora si es un vértigo periférico, un vértigo central, además de la historia clínica. Bueno, vean cómo hemos aprendido, digamos, en estos pocos minutos iniciales, porque, hay mucha gente que lo toma como muy a la ligera, ¿verdad? Y, ¡ay, me mareé! Sí, bueno, hay muchas causas. Entonces, por eso es que la historia es muy importante.
Cuando el médico hace la historia clínica, que todo médico es lo primero que debemos de hacer, y eso sigue siendo lo más importante, no es hacer una resonancia magnética, no es hacer eso. El médico lo que tiene que diagnosticarle al paciente y ayudarlo al paciente y no maltratar el otro oído, porque tenemos que saber si el oído es el derecho, si es el izquierdo, y muchas veces nosotros nos preocupamos porque los síntomas son violentos, hay vértigos violentos, súbitos. Y entonces el médico trata de dar un antivertiginoso para que no tenga mareos, que no tenga vómitos, y lo que hacemos es afectar el otro oído que está compensando ese equilibrio. Recordemos que en estos momentos, por ejemplo, para que vean que el tema es muy difícil para el médico, nosotros en estos momentos estamos aquí en esta sala. En esta sala nosotros tenemos la visión y tenemos la audición. Pero en el cerebro existen tres cosas. El cerebro tiene tres mecanismos. El cerebro tiene que recibir la imagen, la audición y centralizar para que todo tenga ese equilibrio. Cuando existe una alteración de alguno de esos elementos, de esos sistemas, entonces aparece el vértigo y el mareo y el desequilibrio, que es lo más importante. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese equilibrio, la sensación de inseguridad de que nosotros tenemos en estos momentos, el cerebro sabe que nosotros estamos sentados y nosotros tenemos los pies sobre la tierra, sobre el piso. Entonces es una seguridad que tiene. ¿Qué sucede como, por ejemplo, una alteración importante cuando nosotros tenemos la acrofobia, que es, por ejemplo, que uno dice, tengo un vértigo a las alturas? Entonces, ¿qué sucede ahí? La visión. La visión va a viajar violentamente a la altura y entonces el cerebro no le da tiempo de visualizar eso y entonces cuando la persona se sujete y se agarra, digamos, de una baranda, etcétera, de una altura y siente que es un desvanecimiento. Para que vean la importancia que tiene la coordinación que debe haber con el sistema nervioso central, el sistema vestibular del oído interno, junto con la parte de los receptores musculoesqueléticos. Claro que sí. Doctor, hablemos ahora un poquito del mareo. Le entendí en la explicación usted inicial que el mareo es como más cortito. Es más corto. Un mareo es una sensación, digamos, de una sensación de desestabilización, de desequilibrio. Ese es el mareo, ¿de acuerdo? Eso de que a veces uno de verdad está sentado por mucho rato y de repente se levanta o acostado y como que se le tuerce el camino, o sea, como que uno no camina en línea recta como debe ser, sino como que, o no sé si esa es la sensación que uno tiene. Eso es un mareo, ¿no? Correcto. Ok, entonces ahí lo primero que un médico debe hacer, primero es lógicamente el nombre del paciente y luego la edad del paciente. Si usted me dice que, por ejemplo, yo ya sé que un paciente tiene, qué sé yo, por decirle algo, 60 años, o es un muchacho de 23 años que está haciendo ejercicio y de repente se sentó para descansar después de hacer de correr 5 o 10 kilómetros, se siente y se le pone de pie y se levanta, entonces ahí podemos pensar que es un problema ortostático, algo de la presión, una deshidratación. Nosotros no tenemos la cultura de tomar agua, nosotros deberíamos de tomar 2 litros de agua diariamente. Entonces todo eso tiene que ver. Si es una persona mayor, el hecho de movilizar, levantarse bruscamente de una cama o de una silla, podemos tener una disminución por su estado de las paredes de las arterias, una disminución de la oxigenación del cerebro, entonces podemos tener ahí un mareo transitorio. Entonces, eso tiene que ver. Medicamentos, en la historia de medicamentos también, hay medicamentos que pueden dar efectos secundarios, entre esos están los mareos. ¿Cómo cuáles, doctor? Bueno, están directamente todo lo que son los psicotrópicos, los antipsicóticos, los mismos antiinflamatorios también. Por ejemplo, los sedantes que todos tomamos, antibióticos que pueden perfectamente afectar la función auditiva, ¿verdad? Sobre todo a nivel del oído interno. Ve qué interesante esto que nos está escribiendo Andrés Hernández en el Facebook, justamente a propósito de esta última parte que usted está explicando. A mí me ha pasado, dice Andrés, que luego de estar mucho tiempo sentado o acostado viendo el teléfono o la tableta, al levantarme muy rápido me mareo horrible. Es decir, ¿verdad? Está en una posición, y de repente como que es demasiado rápido el momento en el que me pongo de pie, al punto de tener que esforzarme para no vomitar, dice Andrés, y pregunta si eso es normal, que a uno le pasa. Ok, bueno, ahí me pareciera que se orienta. Falta una serie de datos, pero orienta que pareciera que fuera un vértigo posicional paroxístico benigno. Entonces, vean ustedes lo interesante. Por ejemplo, si este paciente presenta estas características clínicas, lo que uno hace es referirlo a un otorrino, a un neurólogo, para que él haga sus maniobras. Posiblemente
esos otolitos que son como unas piedritas que se sueltan. Como de unos una cristales, membrana, ¿verdad? Se sueltan y se meten dentro de esos canales y luego ellos con ciertas maniobras pueden perfectamente manipular con ciertos ejercicios que ellos pueden determinar y se detecta cuál es el nivel y así acomodar, digamos, por decirlo de esta manera, esa piedrita y el paciente que se le quita ese mareo o esa sensación de vértigo. Pero vea que no tienen medicamentos, que no tienen medicamentos, sino son maniobras terapéuticas. Claro. Silvia Elizondo, cuando veo una película donde hay tomas de altura, siento un vacío en el estómago. Igual si yo estoy cerca de un risco o de una ventana en un lugar muy alto. ¿Eso es vértigo? ¿Cómo puedo contrarrestarlo? Pregunta. Okay. Claro que sí, eso es un vértigo. Eso es un vértigo, ¿verdad? Acrofobia. Okay. Sí, esa sensación de que uno no se puede arrimar, por ejemplo, a un balcón. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la visión, que eso es la segunda parte del sistema importante para mantener el equilibrio, la visión, en ese momento viaja muy rápido a la distancia que ella está viendo, hacia la profundidad, donde el oído interno, ¿de acuerdo? Tiene que ubicarse, ¿cuál es esa ubicación? Pero el cerebro no está reconociendo eso en ese momento, hay que darle tiempo. Claro. Hay que darle tiempo al cerebro. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, hoy en día está, la literatura lo recomienda, hay estudios ahora donde los pacientes hacen tratamientos para vencer totalmente eso a través de lo que se llama videonistagmografía, que es para valorar, entonces a través de lentes, de programas, inclusive ya se menciona que ya en los teléfonos hay programas donde los pacientes se van programando y van mejorando y van madurando ese aspecto. ¿Qué es lo que hacen? Que la visión le va pasando al oído interno esa responsabilidad también, no solamente la parte ocular. Lo que sucede también cuando uno va, hay gente que padece de la sinestosis, que es el vértigo de cuando va a un vehículo, que va en el vehículo y va leyendo. Y entonces el paciente se siente mareado, va al vehículo, se está mareado. ¿Y qué es lo que sucede? Que ahí el cerebro no sabe para dónde agarrar, porque no ubica dónde está. Entonces, eso hay que corregirlo con terapias a nivel de la madurez que se debe tener a través de otros especialistas. Que por cierto, cuando hay una persona de esas que no le gusta asomarse, por ejemplo, a un balcón o algo así, porque se sienten, ¿verdad?, que se van a marear y que se van a caer, mucha gente a veces por broma lo empuja, ¿verdad? O la gente le resta importancia a eso. Y entonces, digo, pobrecitos quienes sufren eso porque de verdad es una sensación espantosa, aunque uno no lo entienda. Claro, no, estos pacientes tienen algo que entra a un estado que se llama presíncope. Es una sensación como una aura, una sensación de que algo le va a pasar. Sí, como cuando a una persona advierte que le va a dar migraña, por ejemplo, que comienza a ver lucecitas. Exactamente, la migraña, por ejemplo, ya es una característica que puede ser tanto periférica como central, ¿verdad? Afectación central periférica, asociada a un problema cerebeloso, ¿de acuerdo? Que regule la parte del cerebelo, el que regule el movimiento, o bien asociado a cefaleas atípicas totalmente. Inclusive tenemos lo que se llama las cefaleas vestibulares, que son muy sintomáticas, o sea, que es propia del oído interno. Vea, doctor, dice Yelva Izaguirre que ella tiene vértigo posicional y que le prescribieron Volaria de 24 miligramos. Dice que la ha tomado por mucho tiempo y que siente que si la deja va a entrar en crisis. Entonces ella quiere saber si en algún momento podrá dejar de tomar el medicamento o si no queda más, digamos, en el caso de ella, que de por vida seguir tomándolo. Yo les recomiendo lo siguiente, y es mi posición, y es la posición que se recomienda en los protocolos de hoy en día. Si no tenemos un diagnóstico, no hacer el diagnóstico es dónde está la lesión. Si no sabemos dónde está el nivel de la lesión de ese vértigo, no se puede tratar al paciente. Entonces ahí es donde nosotros necesitamos la ayuda, ya sea del otorrino, del neurólogo, o bien también hasta de lo que es la valoración, digamos, de un endocrinólogo, ¿verdad? La ayuda de ellos para poder valorar dónde es que está la situación. Los abordajes hoy en día de lo que es el vértigo, el mareo, existen ya especialidades de la neurotología
donde son neurólogos especialistas en el ramo de la otología, en lo que están valorando todo lo que es el equilibrio, alteraciones del vértigo, alteraciones de mareo y alteraciones del desequilibrio. Entonces, para que ustedes vean la seriedad de la población mundial. Claro, es lo mismo que nos está contando. Entonces, perdón, sí, señor. perdón, don Randall. No, perdón. Entonces, lo que yo le quisiera es que ella volviera a replantear inicialmente, que busque tal vez un otorrino, que le haga los estudios pertinentes. Yo sí sé que hay otorrinos que se dedican a hacer ciertas maniobras y puede ser que la ubicación, porque la valoración neurológica y la valoración del examen físico, neurológico y el examen físico general que todo médico debe hacer, muchas veces estos especialistas sitúan dónde es que están esas piedritas que se soltaron y que están en los diferentes canalículos de la concha, ¿verdad? Porque nosotros tenemos eso. Y muchas veces puede existir otro tipo de patología. Hay que ver si esa señora tiene algún trastorno también de pérdida de la audición, ¿verdad? Con tinitos o ruidos, que ya sería, digamos, otro tipo, que ya sería un síndrome de Meniere, que habría que diferenciarlo. Muy bien. Le decía que Keren Rojas nos escribe que la mamá de 58 años se marea muchísimo, al punto de no poder ni levantarse de la cama. Siente, lo que usted explicaba anteriormente, que la casa se le va encima. ¿Y qué le pasa a eso cada 2 meses? Lo que hace es tomar el mismo medicamento que tomaba la señora anteriormente, que se llama Volaria, y se le quita, pero al tiempo le vuelve. Ya le ha sucedido muchas veces. Yo le digo a ella que para nada es normal que esto le pase. Pero no sé, escribe ella. Yo me imagino que es que la señora no ha buscado todavía un diagnóstico. Y entonces aquí volvemos a... ¿Dónde está la lesión? Exactamente. ¿Por qué? Porque, como le dije al principio, por eso yo quería hacer la introducción de que tenemos 3 sistemas. Dentro del sistema del oído medio, que es lo que uno siempre, que es el más responsable de estos síntomas, recordemos que podemos tener enfermedades propias de las piedritas, donde se sueltan. Enfermedades propias de la membrana que vuelve estas piedritas, porque es helicoide, es como una gelatina. Y conforme vamos teniendo más años, esa gelatinita se va secando por la edad propia de la edad. Y entonces es más propenso que esas piedras se suelten y anden a través del líquido que existe en esos canales. Al nivel de esos canales puede ser de que en los canales el líquido también aumente. Ese líquido puede aumentar y entonces dinámicamente no se elimina. Al no eliminarse, entonces podemos tener sensaciones de vértigo. Pero recordemos que el 50% del vértigo es posicional, posicional. Dice Carmen Ruiz, ahora que usted hablaba de que hay de que hay personas que sienten un aviso cuando va a ocurrir. Dice Carmen Ruiz que sí, que ya sé cuándo me va a dar, dice, porque empieza con una molestia en los oídos, una picazón, un pequeño dolor y el mareo donde me acuesto. Ok, bueno, si ella siente eso, ya habría que valorarlo muy bien, porque dentro de esto hay que diferenciar, digamos, dentro de los vértigos periféricos, el síndrome de Meniere. El síndrome de Meniere es muy importante y que hay que saberlo diferenciar. Entonces, habrá que utilizar, digamos, algunos medicamentos, pero ya específicos, teniendo el diagnóstico verdadero por un otorrino o por un neurólogo. ¿Y hay tratamiento para eso? Se mejora, pero no se cura. No se cura. Es que le pregunto porque justamente Iris Campos nos escribió algo en relación a eso. Dice que ella tiene 49 años y desde los 5 años tiene Meniere. Dice, yo he aprendido a controlarme cuando lo tengo porque medicina no hay, cura no hay, es una enfermedad que no es agradable y en los momentos de crisis es peor. Entonces, sí, por eso le preguntaba. Es muy desagradable, la considero a esta señora, porque sí es muy desagradable. Y esto guarda relación, es progresivo, eso es progresivo. Avanza. Avanza. Entonces comienza el problema, la hipoacusia. Y uno de los trastornos más importantes en este sentido es el aspecto del líquido. ¿Cómo hacemos para eliminar ese líquido? Entonces, hay algunas medidas, digamos, importantes que se sugieren, como son el ejemplo de que evitar la sal, ¿de acuerdo? Una buena hidratación del paciente, el tabaco. Se menciona que la cafeína también se debe disminuir en estos casos de los pacientes, ¿verdad? Y algunas recomendaciones posicionales que la paciente debe tener y hacer ejercicios. Muy bien. Doña Ana Rosa Loría le manda una pregunta en video. Se lo vamos a poner, doctor.
Buenos días, mi nombre es Ana Rosa Loría. Mi pregunta es la siguiente. ¿Hay medicamentos que pueden desencadenar el zumbido en los oídos y el mareo? Gracias. Sí, bueno, ya el doctor había introducido justamente esa parte, tal vez le podemos ampliar un poquito. Sí, los ruidos o los zumbidos o los acúfenos hay que valorarlos, hay muchas causas, pero digamos para aspectos de facilitar la explicación a la señora, tenemos lo que son acúfonos o ruidos o zumbidos que pueden ser con o sin acusia o hipoacusia, o sea, con pérdida de la audición. Entonces ahí es donde tiene ese valor de la disminución de la audición es muy importante para poder valorar eso. Ahora, no hay medicamentos que provoquen eso. Hay condiciones predeterminantes que pueden provocar, digamos, algunos ruidos en los oídos. Por ejemplo, puede ser de que tengamos una hipertensión arterial sistólica muy elevada, podemos tener pacientes con anemia, que podemos tener una provocación por disminución de la oxigenación del paciente. Podemos tener no solamente una anemia, sino también el aspecto de poder tener un aumento de los glóbulos rojos. Entonces hay enfermedades como las policitemias, donde los hematocritos son mayores a lo normal, y entonces hay cuadros que puede provocar muchos mareos y puede provocar inclusive ruidos en los oídos. Doctor, quiero terminar la entrevista con esta pregunta que nos hace Gaby en el Facebook, porque me parece que es un caso interesante. Tiene 43 años, Gaby. Dice que hace un año le cayó un rótulo encima. Qué bueno. Y le fracturó la columna cervical. Además, le provocó un hematoma subdural agudo en el cerebro. Desde que eso ocurrió, desde que le cayó el rótulo, le quedó vértigo posicional. Y ella quiere saber si algún día se le va a quitar el vértigo o le va a quedar permanente. Qué bueno que no se pudo mencionar ahora, pero yo le voy a decir, bueno, entonces, la columna cervical no tiene que ver nada con la parte posicional, digamos, del movimiento del vértigo, del mareo, no. La columna cervical sí puede tener un trastorno, como lo presentó ella, exactamente igual como contra el contragolpe, cuando un carro choca y le choca a uno y el chofer de que está enfrente, que recibió el golpe del carro, hace un contragolpe. ¿Qué es lo que sucede ahí? Y lo que se menciona en la literatura, que hay un desprendimiento de esas partículas, de esas piedritas, a través de los canales. Y esos canales, ¿qué es lo que va a suceder? Que están desubicados, están fuera de su lugar. Entonces, ella puede ser de que tiene que tener un control, valorar si esa posibilidad existe de un acomodo con terapia para colocar esas piedras en su debido lugar. Ahora, si existe una contractura muscular, una cirugía como le pasó a ella, el proceso yo creo que es mucho más lento de recibirlo. Pero a mí sí me gustaría que le recomiendo que busque a un otorrino para que revalore el caso, porque tenemos un trauma como primera causa y es una causa de vértigo y de mareo perfectamente bien, y ver si existe esa posibilidad de que ella mejore con esa valoración y esas maniobras que pueda darle el otorrino. Doctor, muchas gracias. Con mucho gusto, don Randall. Hemos aprendido mucho. Bueno, eso es lo importante de este día, ¿verdad? Del espacio. Quiero darles los números de contacto del doctor Roberto Carrillo, que es especialista en medicina interna y además en hematología. Es el 22, bueno, hay dos números, 2271-1424 y el otro es el 8730-1514. Se los repito, 2271-1424, 8730-1514. Estoy seguro que con esa amabilidad que lo caracteriza va a poderles explicar muchísimas cosas en caso de que quieran hablar con él un rato. Gracias. Con mucho gusto. Feliz fin de semana. Igualmente, don Randall.